Habíamos visto, vamos a continuar, habíamos visto en la clase anterior acerca de las corrientes marinas, pero ahora vamos a ver qué es lo que producen las corrientes marinas, qué factores, qué factores climáticos o ambientales producen las corrientes marinas. La presencia de las corrientes marinas se da por los vientos, por la salinidad del agua, por la forma y ubicación de las costas y por el efecto Coriolis. Repito, la presencia de las corrientes marinas se da por cuatro efectos: por el efecto Coriolis, los vientos, la forma y ubicación de las costas y la salinidad del agua. ¿Qué es este efecto Coriolis? La Tierra, al igual que el agua, la Tierra, al igual que otros planetas, giran sobre sí mismo, o sea, giran en su mismo lugar, la Tierra va girando, ¿no? Y este movimiento se lo conoce como rotación, si se acuerdan, los movimientos de la Tierra, la rotación y de la traslación. La rotación es que la Tierra gira en su mismo lugar, gira, ¿no? Entonces hace día, noche. El de traslación es que el Sol gira en, en 363 días, 360 días, gira. Ese es el otro movimiento que da la vuelta al Sol. Ese es el movimiento de rotación. Pero este efecto Carolis se da por el mismo movimiento de rotación. La dirección del movimiento es de oeste a este y a lo largo del eje terrestre que va de norte a sur. La rotación de la Tierra provoca que los vientos y las corrientes marinas superficiales se muevan en la dirección de las manecillas del reloj. En los puntos cardinales, ¿cómo se mueve el reloj? A ver, los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. ¿Cómo se mueven las manecillas del reloj? Norte a sur, Ya, y este a oeste. de No, este no. a oeste, ¿no? De este a oeste. Las corrientes marinas hacen, el movimiento de rotación hace que los vientos y las corrientes marinas se muevan en dirección de las manecillas del reloj. Es decir, que las corrientes y los vientos van a ir de este a oeste en el hemisferio norte y que en este movimiento sea en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Es decir, que para el hemisferio norte,
el viento y las corrientes marinas van a ir de este a oeste, mientras que en el hemisferio sur, las corrientes marinas y el viento van a ir en contra de las manecillas del reloj, es decir, al revés, de oeste a este. Repito nuevamente, el efecto Coriolis se produce por el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento que realiza en su propio eje la Tierra. Este movimiento que la Tierra realiza hace que provoque vientos y corrientes marinas. En el hemisferio norte, estos vientos y corrientes marinas van a ir en dirección a las manecillas del reloj, de este a oeste, mientras que en el hemisferio sur van a ir en contra de las manecillas del reloj, de oeste a este. Este es el efecto Coriolis. Es decir, el movimiento de la Tierra causa vientos y corrientes, unos de este a oeste y otros de oeste a oeste, dependiendo del hemisferio a que corresponda. Otro de los efectos que dan las corrientes marinas es el viento. Los vientos, ¿verdad? Vamos con Fausto. Ayúdeme con la lectura, por favor. Sobre el viento. ¿Fue Fausto? No, aquí está Fausto. Está apagado el micrófono. Perdón, Liz. Ya, el viento. Los vientos participan en las formas de las corrientes marinas superficiales, ya que su movimiento produce el rodamiento de las moléculas del agua que son arrastradas en la dirección del viento. Gracias, Fausto. Porque el viento también es otro efecto para producir una corriente marina. Porque este produce un rozamiento sobre el agua y hace que estas moléculas del agua sean arrastradas en dirección al viento. Así como cuando hay una hoja en su patio, una hoja de un árbol, de una flor, y viene un viento, la hoja es arrastrada en la dirección que el viento viaja. Asimismo, el viento arrastra las moléculas de agua en la dirección que él va. Y por eso también se producen algunas corrientes marinas. El aire caliente de las zonas ecuatorianas asciende. Vamos ahora al cuadro que estamos acá a la derecha. El aire caliente de las zonas ecuatoriales asciende. El aire ubicado en los niveles superiores se desplaza hacia los polos norte y sur. El aire frío más denso desciende hacia la superficie del agua. Este aire frío se desplaza y arrastra el agua superficial hasta la zona ecuatorial. Al acercarse a la zona ecuatorial, el aire se calienta e inicia un nuevo ciclo. Esto es como se forma, por decirles, una corriente a través del viento. Dice, el aire caliente, que es el viento, el aire caliente de las zonas ecuatoriales asciende. ¿A qué nos referimos asciende? Se esparce, ¿no es cierto? El aire caliente que se concentra en la zona ecuatorial se esparce. Este aire, ubicado en los niveles superiores, o sea, en los niveles altos, puede ser lo que hablábamos en el dibujito anterior, ¿se acuerdan? Que dijimos que el calor se centra justo en la línea ecuatorial y dependiendo de eso va repartiendo su calor tanto al norte como al sur. Eso es lo que está diciendo aquí. El aire ubicado en los niveles superiores se desplaza hacia los polos norte y sur. Ya se esparció ese aire caliente y se convierte en un aire más frío. El aire frío más denso desciende hacia la superficie del agua.
vuelve a bajar. Este aire frío baja hasta la superficie del agua. Este aire frío se desplaza y arrastra el agua superficial hasta la zona ecuatorial. Aquí entra el viento. El viento, este viento frío, arrastra el agua hasta otra vez las corrientes que están cerca de la línea ecuatorial. Al acercarse a la zona ecuatorial, el aire se vuelve a calentar e inicia un nuevo ciclo. Vamos a continuar con esto. Vamos con Verónica. ¿Me escuchan, Lice? Ayúdeme con la lectura, por favor. Durante el día, la Tierra se calienta más rápido que el agua. Por consiguiente, cuando el aire entra en contacto con la Tierra, se calienta y sube, por lo que es reemplazado por el aire frío que estaba en contacto con el mar. Esto se conoce como brisa marina. Brisa marina. Cuando ustedes van a la playa y sienten ese viento, ¿qué es? ¿Un viento caliente? ¿Un viento frío? ¿Un viento cálido? ¿Cómo es Viento ese cálido, viento? Un viento porque caliente. viene así entre frío, calientico, así, ¿sabes? Y obviamente no estamos durante el día, ¿no? En la playa estamos durante el día, entonces dice que durante el día la tierra se calienta más rápido que el agua, es decir, que el ambiente está caliente, pero el agua no, el agua está más fría que el ambiente, que el clima, que ese lugar donde usted está rodeado está más caliente que el agua. Por consiguiente, cuando el aire entra en contacto con la tierra, se calienta y sube, por lo que es reemplazado por el aire frío que estaba en contacto con el mar. A esto se lo conoce como brisa marina. Entonces, el viento topa, roza el mar que está frío, pero como el aire está caliente, viene esta brisa marina. Como nos dice su compañera, es medio frío, es como medio caliente. Y es porque la brisa o este viento topa el mar, está frío, pero en sí el ambiente está caliente. Y existe ¿qué se puede decir? Esta como confusión, como su compañera nos dice, es medio frío, es medio caliente. Se lo llama brisa marina. Ahora leamos qué sucede durante la noche. Durante el día se llamaba brisa marina, no ese aire que nos decía brisa marina. Vamos con, ¿qué me falta? Edwin, ayúdanos con la lectura, por favor. Durante la noche ocurre lo contrario. El agua tiene mayor temperatura que la tierra, por lo que la dirección del viento cambia. Ahora va desde la tierra hacia el mar. Por ello se denomina brisa terrestre. Este fenómeno no solo se presenta en el mar, sucede cerca de las masas de agua y en todo el planeta. Ya. A lo contrario que su compañera nos leyó acerca de la brisa marina era, ¿sí, no? En Brisa el día sí, marina, brisa marina. ahora no es brisa terrestre. ¿Qué sucede aquí lo contrario? En la brisa marina entra del mar hacia la tierra. Durante la noche sucede todo lo contrario. De la tierra va hacia el mar. Pero ¿qué pasa durante la noche? Es al revés. El ambiente está frío, pero vuelta el agua se calentó. Lo contrario que sucede en el día. ¿A qué creen que se debe esto? Ustedes no se han mantenido la oportunidad de dejar, puede ser para calentar o simplemente se les quedó un balde de agua afuera.
y está un calor inmenso, pero tocan el agua y está caliente o está fría. No sé, o hagan la prueba. Pongan un balde de agua afuera en el sol y yo qué sé, tipo 12 así, la tocan y sigue fría, va a seguir fría. Pero cuando ya entra la noche, tipo 5 o 6 de la tarde, cuando el ambiente que les rodea a ustedes ya está frío y ustedes van y tocan el agua que está, el agua está caliente. Y eso es lo que sucede en el mar, en las corrientes marinas. Lo que pasa en el día es que el ambiente, lo que está a su alrededor, se calienta, pero el agua no. En cambio, en la noche el agua es el que está caliente, pero el ambiente está más frío. A esto se le denomina brisa terrestre. Y dice que sucede en todo el planeta. Dice, este fenómeno no solo se lo representa en el mar, sino también cerca de masas de agua. Pueden ser lagos, lagunas, ríos, ¿verdad? Todo aquello que contenga agua. Este fenómeno de la brisa terrestre no solo sucede en las costas donde esté el mar, sino también cerca donde haya masas de agua. Las diferentes presiones atmosféricas que se dan en los distintos puntos del planeta hacen que el aire se mueva de un lugar a otro, dando origen a los vientos. En sí, el aire es un viento, ¿no? Y es el movimiento que provoca a lo que llamamos viento. Los vientos tienen diferentes temperaturas. Los fríos que se originan en los polos y los vientos calientes que se originan en la zona ecuatorial. Los vientos fríos nacen en los polos y los vientos calientes nacen de la zona ecuatorial. Esta propiedad influye en la variación de temperatura de las distintas zonas. Los vientos son los responsables de la distribución de las precipitaciones, por lo cual tienen un papel importante en la formación de los desiertos. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, los vientos fríos están asociados a la corriente fría de Humboldt. Es una corriente muy famosa, la corriente Humboldt. No están cargados de humedad y por tanto no se producen lluvias. Mientras que en la región del Choco, que es otro lugar, gracias a la influencia de corrientes cálidas como la del Niño, el aire está cargado de humedad y los vientos que llegan desde el océano al continente generan una elevada precipitación. Más adelante vamos a ver qué significa precipitación. Les he leído dos corrientes aquí, una cálida y una fría. La fría se llama Humboldt y la caliente se llama, o la cálida se llama El Niño. Vamos a continuar. Otro de los factores, hemos ya leído, hemos estudiado ya el efecto Coriolis, hemos estudiado el efecto de los vientos, nos falta la forma y ubicación de las costas. El perfil costanero muestra diferentes accidentes geográficos en todas las zonas del mundo, no solo aquí en Ecuador, los cuales afectan directamente en la dirección del movimiento de las corrientes marinas. El perfil costanero presenta una corriente pronunciada en la puntilla de Santa Elena y la entrante más profunda desemboca en el río Mataje. Este perfil
se desvía de las corrientes del Humboldt y del Niño hacia el oeste. ¿Qué quiere decir la forma y la ubicación de las costas? Que como está, eh, como está hecho, como siempre fue, las costas no son una línea recta, tienen una zona eh, con montañas o abajo del mar también tiene salidas la tierra. Entonces nos habla de la puntilla de Santa Elena. Ustedes han visto en el mapa del Ecuador, justo en Santa Elena hay una punta que sale. Entonces, este tipo de forma es la que también hace parte de la formación de las corrientes marinas, porque pueden chocar por ahí, o por esa misma punta que existe, o por una, ¿cómo le podríamos decir? O por una hendidura que exista también, como puede formarse una desviación. O sea, a eso nos referimos con la forma y ubicación de las costas. Por eso no es lo mismo que la ola del mar entre a la playa, ¿no es cierto? Entra a la playa, termina y y se vuelve a introducir al mar. Pero ¿qué sucede cuando hay una roca o hay una montaña? ¿Qué pasa con las olas? Choca. Entran, chocan, ¿no es cierto? Chocan y chocan muy fuerte, ¿no? Chocan. Y esto es lo que pasa cuando la ubicación de la costa, cuando las corrientes marinas van eh, debajo del mar y chocan contra estas ubicaciones de las costas. Dice, y la entrada más profunda desemboca en el río Mataje. Es un río que está ubicado aquí en el Ecuador y dice que desemboca también ahí, que desemboca el agua del mar ahí y que este tipo de ubicaciones costaneras, no solo aquí en el Ecuador, no todo lo que nos rodea del mar son costas y pueden haber acantilados que son como rocas cortadas que chocan, como nos dice su compañera, chocan. Entonces hace que estas se desvíen, estas corrientes se desvíen. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con la forma y ubicación de las costas. Esto también es un efecto para las corrientes marinas. Por último, vamos a la salinidad del agua, la salinidad. Las corrientes marinas pueden tener variada cantidad de sal disueltas en el agua. Esto hace que mientras más salinidad exista, el agua sea más densa, ubicándose en zonas más profundas y tomando una temperatura más baja, al no recibir una forma directa de rayos solares. ¿Qué sucede? Bueno, decimos, no, el mar es salado, entonces tiene alta salinidad, existe alta salinidad en el mar. Pero ¿qué sucede cuando en los mares más profundos, cuando no llegan los rayos solares? La salinidad se hace más densa. ¿Qué quiere decir densa? Se hace más espesa, se hace más pesado. Por eso dicen que no se puede nadar, porque la presión del agua te puede aplastar. Se hace más densa, más pesado. ¿Y a qué se debe esto? A que no le llegan los rayos solares para que exista una solubilidad de esta sal en el mar. Entonces, por eso, en las aguas más profundas, primero no está caliente, porque no llega la luz del sol. Y segundo, es más fuerte, más pesado, porque la salinidad es más fuerte, es más pesada. Y esa es otra de las razones por la que las corrientes marinas tal vez no puedan pasar por ahí, porque está el agua más densa, más pesada, y la corriente también se puede desviar. Entonces, la presencia de las corrientes marinas
se lleva a cabo por 4 efectos. ¿Cuáles han sido? ¿Quién me ayuda leyendo los 4 efectos para las presencias de la corriente marina? Efecto Los cariático, vientos. Ay, Sigan, sigan. los vientos. Los vientos, La forma de ubicación de las Efecto costas. Coriolis. la forma y ubicación de las costas y la salinidad del agua. Hemos Del visto los 4 efectos para las presencias de las corrientes marinas. Ahora vamos a ver la temperatura del agua. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿quién no ha participado? Ya les miro. Jenny, ¿ya nos ayudó usted con la lectura? Vamos con Jenny. Ya. La temperatura del agua influye y modifica el clima de las zonas costeras de los continentes. Las corrientes cálidas mitigan el frío invernal y los fríos mitigan el calor veraniego. Además, el contenido de sal en los océanos disminuye la temperatura a la que se congela el agua. Gracias, Jenny. La temperatura del agua influye y modifica el clima de las zonas costeras en los continentes. Yo les hago una pregunta. Todos los continentes, no todos los continentes, todos los océanos en los que exista una costa, la costa, una playa, ¿son calientes? Tenemos varios océanos, ¿no? A ver, ¿cuáles océanos tenemos? El océano Pacífico, el océano Antártico, el Índico, tenemos algunos océanos, ¿no? Todos estos océanos son calientes. No. No, no todos los océanos son calientes. Y se debe a las corrientes, porque existen también corrientes frías y corrientes calientes. También el contenido de sal en los océanos disminuye en la temperatura y hacen que el agua se congele. No todos los océanos son calientes. Ustedes no pueden. El Pacífico es uno de los más calientes. Por eso el turismo en todo el Océano Pacífico, todo lo que rodea el Océano Pacífico es bastante concurrido y es porque el agua del Océano Pacífico es caliente gracias a las corrientes. Vamos a mirar aquí. Las corrientes calientes se trasladan desde la zona ecuatorial a los polos. El agua tiene la capacidad de almacenar energía que facilita transportar una gran cantidad de importante calor, una cantidad de calor. Las corrientes frías, en cambio, producen el efecto contrario. Llegan a las zonas ecuatoriales y refrescan los climas cálidos. Repito, las corrientes calientes se trasladan desde la zona ecuatorial hacia los polos y facilitan la cantidad de calor para aquellas partes, mientras que las corrientes frías producen un efecto contrario. Llegan a la zona ecuatorial y refrescan los climas más calientes. Por ejemplo, en las costas de Manabí observamos, existe la temporada de observar las ballenas, ¿verdad? Que por lo general sucede entre junio a septiembre, octubre. Y es porque estas ballenas han dejado las zonas frías de los polos y buscan calor en aguas tropicales.
y un lugar apto para la reproducción y protección de sus crías. Por eso en ese tiempo, nos dicen es tiempo de playa, sí, vienen las ballenas a reproducirse por un ambiente más cálido. Por eso vienen a las costas del Ecuador, ¿no? Vamos ahora a observar la influencia de las costas marinas. Patrones de corrientes marinas. Miren, las azules son corrientes frías y las rojas son corrientes calientes. Las flechas azules son corrientes marinas frías y las flechas rojas son corrientes marinas de agua caliente, o sea, son corrientes marinas calientes. Ustedes ven lo que alrededor, todo este del Pacífico, aquí está el Pacífico. Toda esta costa del Pacífico es caliente, ¿verdad? Acá también es caliente. En esta área de acá, ¿será caliente? No, Lice. Tenemos corrientes frías, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba, no en todas las costas ustedes pueden nadar o irse a ponerse su traje de baño y meterse, no. Hay costas frías, acá también esta zona es fría. Entonces, en este mapa podemos observar que ahí están las corrientes calientes. Cada una tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, la corriente ecuatorial norte, que más o menos da la altura de entre Panamá, Colombia y Ecuador. La corriente ecuatorial que llega hasta, hasta más o menos empezar Argentina. Por eso Argentina es frío, no es tan caluroso. Y es debido a esto. En el siguiente imagen, patrones globales. En el anterior vimos las corrientes marinas, ahora vemos los vientos en el planeta, los vientos y cómo van sus formas de hacer viento, ¿no? Sí han tomado en cuenta que por lo general siempre en todos los mapas le ponen a América como centro y es debido a que el continente americano cuenta con gran beneficio tanto de las corrientes marinas como de los patrones del viento. Favorecen bastante. Y eso se ve pues reflejado en los cultivos, porque en sí el continente americano tiene una gran variedad de flora, lo que es frutas y vegetales, a lo que no sucede en los otros continentes por el frío, por la zona cálida que nosotros tenemos, es lo que se produce tanto así. Ya mismo se me acaba la hora, pero terminemos con este tema. ¿Han escuchado acerca del fenómeno del niño? Sí, cuando se inunda lo que es parte costa, cuando hay bastante lluvia. Fenómeno del niño, ¿verdad? A ver. Un segundo. Bueno, el fenómeno del niño, recuerden que hablábamos, ya vimos acerca de dos corrientes, la de Humboldt, que era la fría, y la del niño, que era la caliente, ¿verdad? En sí, la del niño es la que a nosotros nos en tiempos anteriores, o sea, recientemente no nos ha afectado, pero sí se da aquí en el fenómeno del niño. La llegada de la corriente del niño es un suceso que ocurre todos los años.
Las aguas cálidas que se transporta establece el inicio de la estación cálida y húmeda en la costa. Esta corriente cálida toma su nombre porque el tiempo en el que aparece coincide con las fechas de Navidad. Sus aguas se caracterizan por tener bajo contenido en sal y pocos nutrientes que constituyen la base de la cadena alimenticia. La temperatura favorece los procesos de evaporación que logran la formación de grandes nubes, las cuales al precipitarse dan como resultado el aparecimiento de lluvias intensas. La corriente del Niño no solo influye en el clima, sino también, además, atrae una serie de especies de aguas dulces como el pescado dorado, el atún, el camarón rojo, entre otros que sirven de una fuente alimenticia. La multiplicación de la flora silvestre también se ve beneficiada, sobre todo en las zonas desérticas, donde se puede apreciar abundantes algarrobos. La corriente del Niño se encuentra con la corriente fría de Humboldt y se desplaza hacia el oeste. La ocurrencia de esta corriente se inicia en noviembre y dura hasta el mes de abril, coincidiendo con la época invernal de la zona costera. El fenómeno del Niño se da por la intervención de varios factores que llevan al aparecimiento de lluvias torrenciales, como la reducción de velocidad de los vientos, la acumulación de aguas cálidas que se desplazan a la costa y la reducción de ascenso de aguas frías. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente del Niño es demasiado calor. Entonces, la corriente del Humboldt no choca con la corriente del Niño y se produce mucho calor y esto produce lluvia. Y a eso le llamamos a nosotros el fenómeno del Niño. Tanto hay consecuencias como consecuencias buenas y consecuencias malas. Entre ellas sería el apareamiento y aparecimiento de varios animales y las malas serían, como nos dijo su compañera, las inundaciones en las zonas costeras. Hasta aquí vamos a quedar en ciencias naturales. Nos vamos a conectar a la siguiente hora, en unos 3 minutitos.